Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. De nuevo, muchas gracias, mis queridos oyentes. Su programa Encamíname está con ustedes. Gracias por invitar a otros. Seguimos invitando a otros para que conformemos esta gran familia, nos fortalezcamos en el poder maravilloso de la palabra, crear nuestro evangelio a través de la Biblia, para que esta sea la que nos ministre, para que sea esta la que ordene nuestros caminos, para que sea esta la que a nosotros nos encamine para la salvación eterna. Hemos tomado unos versículos para los obstáculos del progreso espiritual, los obstáculos que el hombre tiene. Ya miramos desde el inicio que la esposa de Lot tuvo obstáculos porque evitaron el escape de esa ciudad, de ese pecado, precisamente por tener su corazón inclinado hacia las atracciones del mundo. Acuérdese también que miramos el libro de la primera de Samuel 17:39, recordando que intentar usar el equipo de Saúl también retardó el propósito de David de enfrentarse contra Goliat. Y que yo creo que hubo una gran expectativa porque esto era un gran reto, pero debido a la sabiduría del ser humano y de acuerdo con el criterio que había que colocarle a un joven, una serie de arandelas en su vestuario para poder enfrentar a Goliat, pues estaba deteniendo el propósito de Dios. Esto también son obstáculos de progreso espiritual para poder realizar una obra. Cualquiera de esto puede analizar que son obstáculos que el ser humano coloca y que esto detiene perfectamente la obra. También encontramos que habían hombres desanimados que se opusieron a la construcción del muro de Jerusalén, que también Sanballat tomó una parte activa y que estos hombres decayeron en su ánimo porque encontraron que había desánimo por la obra que querían realizar, por la obra que querían encontrar. Así que todas estas cosas nosotros debemos de tomarla como enseñanza de la palabra y que esto nos debe de dar a nosotros una medida de cómo el ser humano tiene obstáculos para que el progreso espiritual siga adelante y cómo el ser humano decae en su fortaleza espiritual debido a las arandelas que coloca el mundo. La incredulidad que impidió la obra de Cristo en Nazaret, cómo estos comentarios que hicieron daño, cómo tiene uno que tener sensibilidad para interpretar lo que nos dice la palabra, para que asimismo nosotros salvemos estos obstáculos y venzamos como verdaderos gladiadores en Cristo para alcanzar la meta que está destinada para el creyente, para el que lucha, para el que alcanza, para el que persevera, para el que se esfuerza. Como también las posesiones mundanas estorbaron al hombre rico. Como este joven tenía y había cumplido los mandamientos, pero también había tenido dificultad con respecto a la manera de llevar sus riquezas ante la presencia de Dios, lo que muestra que no era satisfactorio ante los ojos de Cristo llevar esta riqueza, sino que él pues se fue muy triste porque él yo pensé que tenía todo y que tenía derecho. Porque la gente puede pensar, yo tengo este derecho, yo tengo esta riqueza, yo tengo esto porque estoy cumpliendo los mandamientos, yo me considero como una persona que he recibido la bendición de Dios. Pero lo que no se está dando cuenta es que se ha convertido en un obstáculo porque tal vez su pensamiento, su trabajo y toda su atención está perfectamente centrada en esto y que está descuidando lo más importante, que es su propia salvación. Ahora, miremos lo que nos dice la Biblia. Aquí los obstáculos imaginarios se apoderan ante el obrero cristiano. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos 3 y 4, vamos a mirar. Pero vamos a tomar los primeros versículos cuando pasó el día de reposo en el capítulo 16 del libro de San Marcos. María Magdalena, la María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miramos esto que comenzamos a ver a través de lo que relata la Biblia, en este capítulo 16 muestra que María Magdalena, María y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, lo que muestra que la mamá del Señor Jesucristo estaba ahí, como también estaba María Magdalena, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, y decían entre sí, ¿quién removerá la tierra de la entrada del sepulcro?
Estas cosas que imaginariamente nos imaginamos también pueden detener una buena obra que Dios quiere realizar en el ser humano, porque nosotros dejamos que la imaginación se active y que estas cosas que nosotros preocupamos por pensar antes de los hechos también pueden ser un obstáculo para nuestro progreso espiritual, porque imaginándonos cosas podemos dejar de hacerlas creyendo que hay un obstáculo que nosotros mismos colocamos en nuestra mente antes de que en la práctica esto sea real. Por eso no es conveniente que el creyente coloque obstáculos espirituales antes de conocer las cosas personalmente y así nosotros poder tomar una decisión después de que ya lo hemos visto, de que ya lo hemos comprobado o después de que nosotros ya lo hemos hablado. No se puede tomar decisiones con anterioridad, porque ahí había un obstáculo espiritual entre las personas, hablando acerca de qué pasaría y que cómo harían, y se enfrascó en un problema, un obstáculo para un progreso espiritual que era para llevarle al Señor, para ungirle estas aromáticas. Porque se acuerdan que los cuerpos había que ungirlos con aromáticas de acuerdo con la costumbre y las cosas que para esa época se llevaban a cabo. Estas mujeres, como ven ustedes, no conocían lo que pasaba más adelante, pero sin embargo, en sus pensamientos había todo este tipo de análisis que a la hora, la verdad, no eran sino obstáculos para el progreso espiritual, obstáculos para que el progreso espiritual pudieran detener. Estas cosas que normalmente la gente piensa puede ser un obstáculo que impida que la gloria de Dios se esté realizando, porque decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Como le dijo, pues no están todos los hombres para este momento, es muy difícil, pero cuando ya se acercaron y se fueron hacia el lugar donde estaban mirando o estaban impidiendo imaginariamente que estaba ese lugar destinado o que ya estaba listo, ellos no lo sabían. Pero sin embargo, su pensamiento, su imaginación, sí le permitía tomar pensamientos completamente fuera de lo que estaba en ese momento sucediendo. Porque dice que cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, lo que muestra de que era una piedra muy grande. Nosotros debemos decir, bueno, estas palabras que siempre serían las más llenas de fe para circunstancias de adversidad. Bueno, ya que estas mujeres, y eso es una muestra que el Señor nos da para conocer qué era lo que pasaba con este par de mujeres. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Lo que quiere el Señor mostrarnos a través de esta palabra es no poner obstáculos, sino primeramente decir, Señor, yo llevo esto y tú, Santísimo Dios, obrarás conforme a tu perfecta voluntad. Lo importante es que el pensamiento del hombre vaya de acorde con la perfecta voluntad de Dios. En este momento parecía que estas mujeres estaban haciendo lo correcto porque eran personas que eran muy piadosas, que habían comprendido la doctrina del Señor Jesucristo, que lo acompañaban de noche y de día. Y por lo tanto, pues el Señor Jesucristo recibía lo que ellas en su corazón sentían hacer por Él. Así que no se trataba del problema de lo que ellos pudieran darle al Señor, sino más bien de la forma de cómo cada uno, por muy perfecto que nos parezca el ser humano, siempre habrán deficiencias en su manera de pensar, en su manera de actuar, y esta es una de las muestras de cómo ellas podían decir, vamos a comprar las cosas necesarias como las especies aromáticas para ungirle y todo lo demás y Dios proveerá. Pero ya miraban que el obstáculo de la piedra era lo que estaba impidiendo que ellas tuvieran esta certeza y esta seguridad. Pero qué bueno, cuando se acercaron, encontraron que no era nada de lo que su imaginación estaba pensando, sino que decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado derecho, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Lo que muestra que el ser humano tiene una forma completamente diferente a la que es verdaderamente orientada y dirigida por el Señor. Pero cuando tenemos la fe suficiente, esas dificultades las debemos de obviar. Y la obviamos con la fe creyendo que porque la dificultad se presente, con Cristo debemos nosotros de confiar. Si ellas hubieran expresado esto, hubiera sido maravillosa la enseñanza para que muchos de nosotros lleváramos este principio, pero no dejar que los obstáculos que estaban ahí, que no habían sido removidos, impidieran el progreso espiritual. Porque realmente estas mujeres lo que querían, compraron especies aromáticas para ir a ungirle y a ungir a este cuerpo.
Así que este principio que nosotros tomamos de esta palabra debe de ser para nosotros principios bien establecidos, deben de ser principios bien dirigidos para que la gloria de Dios permanezca sobre nosotros y así nos permita a nosotros alcanzar las cosas que están programadas para la vida espiritual que nosotros los seres humanos llevamos a través de la Biblia. Todo este recuento que hemos presentado con las enseñanzas que da la palabra como hechos concretos que se vivieron de acuerdo con su época, pero que son ejemplos para nuestra propia vida de acuerdo con lo que hoy nosotros tenemos que vivir como auténticos cristianos, porque no podemos pensar que no se puedan vivir circunstancias muy similares a esto que estamos hablando, sino que van a ser posibles y de acuerdo con las experiencias de estos grandes ejemplos, sean para nosotros motivo de guía para poder mejorar nuestros comportamientos ante la presencia de Dios. Así que recordamos que los obstáculos del progreso espiritual que tuvimos de acuerdo con lo que acabamos de aprender, que la esposa de Lot impidió que escapara de esa ciudad que realmente Dios tenía ya decretado un juicio. Que el equipo que le colocó Saúl a David también fue un obstáculo para este joven para seguir adelante. Que si él no toma una decisión de quitarse y despojarse todo esto porque no estaba acostumbrado y tomar su mochila con las piedritas que tenía para enfrentar a Goliat, la certeza que estaríamos hablando de otra historia muy diferente. Pero así es que como el ser humano debe de tomar las cosas con el propósito de Dios. Que hay hombres que se dejan influenciar por las circunstancias de adversidad. Cuando se comenzó la construcción del muro de Jerusalén, Sanbalat y todos sus adeptos comenzaron a expresar cosas que desalentaban a los hombres. Y por lo tanto ellos, no tomando en cuenta el tiempo ni las señales que el Señor ya estaba cumpliendo, trataron de desanimarse, pero al final no lo consiguieron, pero sí tambalearon un rato y un poco en la fe. Esto también es muestras acerca de cómo el ser humano en dificultades de la vida, para no tomar un camino completamente orientado conforme a la fe, creyendo en el Señor, pueden encontrarse en obstáculos que obstaculicen el progreso espiritual de cada uno de los creyentes. Encontramos también que al joven rico tenía todas las características de un ser que aparentemente estuviera en la perfecta voluntad de Dios. Pero encontramos a través de la palabra que sus riquezas eran un obstáculo. No todas las bendiciones, como el hombre las ve, son las correctas ante el Dios Altísimo. Eso es necesario revisarlo, porque muchas personas creen y hablan y dicen, pero carnalmente, sin que tengamos que comprobarlo con el poder de Cristo, como el caso del hombre rico. El hombre rico hace una pregunta y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para ser agradable ante tu presencia y para poder alcanzar la vida eterna? El Señor le dice que los mandamientos, y Él los cumple en su mayoría, pero el Señor Jesucristo le invita para que él salga de sus pertenencias, de sus propiedades, de sus riquezas, la reparta con los pobres y luego él siga al Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que él no estaba siguiendo al Señor Jesucristo por el dinero que tenía, porque estaba muy ocupado. Lo que sucede es que a la gente le ha faltado la fe para comprender de que hay obstáculos que hay que vencer, que hay obstáculos que tenemos nosotros que evitar por cualquier motivo para entrar en la fe auténtica, de buscar el camino más cercano hacia Dios, y es el de la obediencia, el del sometimiento y el del desprendimiento. Nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas materiales, pero también es cierto que el Señor nos enseña y nos da claridad de que debemos de andar conforme a su perfecta voluntad. Así que estas razones las comenzamos a entender conforme al propósito de Dios. Así que no creamos, porque Él le preguntó, y si el Señor Jesucristo le contestó, lo que nosotros debemos hacer para saber si nuestras propiedades o las cosas que realizamos diariamente a través de nuestro trabajo son agradables ante Dios, porque tal vez nos estemos esclavizando a ellas. Tal vez está impidiendo, aunque hayamos cumplido otras, dejemos de cumplir otras. Y por lo tanto, tibios no llevará Dios ante su presencia, no habrán términos medios para alcanzar la gloria de Dios, y que cada uno tenemos obligación, como el hombre rico, preguntarle al Señor Jesucristo si realmente lo que tenemos es suficiente para poder alcanzar la vida eterna. Aunque tal vez él pensaba en medio de su seguridad hacerle al Señor una pregunta, decir yo soy bendecido porque estoy obedeciendo los mandamientos, el Señor Jesucristo le dijo que no, porque su corazón, de acuerdo con lo que muestra la palabra, este corazón no estaba inclinado correctamente a través de las riquezas. Esto es bueno que nosotros lo analicemos, lo comprendamos y lo tengamos presente para que así poder impedir que nosotros seamos excluidos del llamamiento de Cristo para esta salvación eterna solamente porque no revisamos lo que estamos haciendo y estamos muy seguros, de acuerdo con nuestro criterio o de acuerdo con nuestras razones o con las razones de otros,
que nos pueden dar a nosotros y podemos estar perdiendo la salvación. Esto es bueno que nosotros lo revisemos, que tomemos en cuenta y que aclaremos ante la presencia de Dios, así como lo hizo el hombre rico preguntándole al Cristo viviente qué era lo que en ese instante estaba pasando con su propia vida. Ahora vamos a mirar también en el libro de San Lucas, que pasa cosas como estas, en el capítulo 9, versículo 59. Lazos familiares impiden que el hombre siga a Cristo. Esto también es normal en las vidas cotidianas, y aquellos que hacen alarde de que la familia es en primer lugar, que mal orientados y mal vista la Biblia, no pueden dar una doctrina sana ni certera para llevar al pueblo a la perfecta voluntad de la palabra. Por eso es bueno estarla revisando para comprender cómo debemos nosotros actuar, ya que la familia no es en primer lugar. No es cierto que la familia sea en primer lugar, debido a que la salvación es individual y que por muchas razones debemos nosotros ganar esta gran partida, ganar esta gran batalla y así, de esa forma, ser conscientes con respecto a la utilidad que como creyentes nosotros debemos de tener para que alcancemos la vida eterna. Qué bueno que esta palabra nos enseña. Miremos ahora lo que dice esta palabra en los lazos familiares que impiden que el hombre venga a Cristo en Lucas capítulo 9, versículo 59. Pero lee luego que vamos a mirar otros versículos para darle comprensión a la lectura y saber con claridad qué era el motivo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos a través de estos textos, llevados juntos con sus contextos, para darnos claridad acerca del procedimiento que como creyentes debemos nosotros de llevar para alcanzar la dispensación de la gracia que el Señor Jesucristo ha determinado para todos los que creemos en su nombre. Tomamos la Biblia en el capítulo 9, versículo 59, pero vamos a empezar desde mucho más atrás. Dice el Señor en el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo, Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me expíe primero los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué bueno revisar estos versículos, porque esta doctrina que el Señor Jesucristo estaba enseñando es la doctrina que es universal para todos los que nos enseña, los que seguimos esta fidelidad a Cristo y que tomamos el nombre de Cristo como el insigne o estandarte para alcanzar la salvación que Él ha prometido. No es bueno que nosotros cambiemos la doctrina que Él ha colocado, dando otro sentido que no es bíblico y que, por lo tanto, nosotros, para complacernos con las personas, podemos pensar de que el primer lugar son nuestros familiares. Pero miren hasta el extremo de cómo el Señor Jesucristo da como motivo para poder llevar a cabo una sana y profunda doctrina, aún negándose al entierro de su propio Padre. Esto es bueno que nosotros analicemos y miremos desde el punto básico cómo los familiares impiden que el hombre siga a Cristo. Este hombre quería seguir a Cristo, pero Cristo sabía que no era el orden como él quería que se llevara. Primero porque el hombre, por emoción, puede decirle, yo lo sigo, pero primero voy y entierro a mi padre. En medio del entierro y de las tertulias y de las palabras que se manejan en medio de un entierro, podía cambiar perfectamente el criterio, podía cambiar perfectamente la intención. Por lo tanto, el Señor Jesucristo le responde y le dice, sígame, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Le dijo, si tú crees que eso es importante, pues no, mejor deja que los que están allá entierren a este que ya no tiene nada que ver, porque ya está determinado. Cualquier acto que se haga, por muy bonito que se arregle el cajón, por muy bonito que sea enchapado por dentro, por mucha gente que lo acompañe, lo que ya está determinado, eso no va a cambiar. Porque definitivamente la Biblia nos enseña que mientras que tengamos vida, es que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Mientras que nosotros claudiquemos en nuestra forma carnal y en nuestra vida carnal y en nuestra vida mundana ante la palabra de Dios, así es como vamos a alcanzar la salvación. No se trata porque nosotros después de que miremos nos digan letanías o porque nos hagan misas para los muertos, porque este es un engaño del diablo.
que realmente no tiene esperanza. Solamente sabemos que ya los muertos tienen que enterrar a sus muertos, y si nosotros tenemos muchas otras cosas que realizar, ¿por qué no vamos y predicamos el Evangelio de Dios y dejamos que estas cosas que están allá? No puede estar uno de vagabundo haciendo cosas que no se debe, incluso incurriendo en despropósitos como dejar sus deberes y obligaciones solamente por ir a acompañar los muertos y las cosas que de esa índole lleva. Si tú no vas a llevar un evangelio, si tú no vas a predicar una palabra, si tú no vas a convencer a otros para que este ejemplo de muerte sea para otros motivo de confrontación, sabiendo de que nada hemos ganado o que seguramente nos hemos dedicado a otro tipo de cosas y cuando la muerte nos sorprende no tenemos ninguna clase de fruto, si no vamos a dar ese testimonio, ¿para qué vamos? Si vamos a acompañar allá a los muertos a hablar que todos son lindos y que todos son buenos, este es un engaño, es una hipocresía porque solamente nos envolvemos en palabras, en actos solemnes que de nada sirven. Todos andan detrás de un muerto, ahí callados y otros chillando y otros haciendo una cantidad de cosas que verdaderamente no son ni ejemplo ni son formación para un pueblo. Lo único que sabemos perfectamente es que si verdaderamente nosotros hemos recibido la palabra en el corazón, lo que debemos hacer es ir a predicar el Evangelio y dejar lo que dice la Biblia de que sus muertos entierren a sus muertos. Estos obstáculos que ustedes ven, los lazos familiares, impiden que el hombre siga a Cristo. Porque la gente piensa que porque tiene que hacer esto como un deber. Pero pregúntense ustedes, queridos oyentes, una persona que muere y que seguramente con Cristo o sin Cristo, si murió con Cristo, nadie puede hacer nada más de lo que ya está designado. Porque ya su obra se concluyó porque estuvo en tierra, si en caso tenemos conocimiento de que se fue con Cristo. Porque otros lo dicen por emoción y otros lo dicen con una fe completamente errada. Yo sé que se fue, como muchos dicen, descansó en la paz del Señor. ¿Cuál Señor? Será en el paz del de abajo, porque en el que es el de arriba, en ese no estuvo. Eso nos muestra cuán equivocados están en los conceptos meramente humanos. Así que, mis queridos oyentes, este tema es interesantísimo para que nosotros lo tomamos en cuenta y así aprendamos cómo debemos de seguir este camino y cómo debemos nosotros dirigir nuestros pasos para vencer los obstáculos del progreso espiritual, obstáculos que impiden que nuestro progreso espiritual siga adelante y sea de gran beneficio con frutos. Gracias, querida audiencia. Su pastor y amigo, Laurentino López Aldana, les habló y los invita para que en la próxima emisión, con la ayuda del Dios Altísimo, estemos unidos para recibir esta doctrina que viene de la palabra. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.